tema. Si es así, por favor, me lo hacen saber de inmediato para que no se nos vaya por ahí la línea de trabajo, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y vamos a empezar. Déjenme compartirles la pantalla. Cuando aparezca la pantalla, me comentan, por favor. Ya, profe, ya se ve. Ya se ve. Sí, muchas gracias, colegas. Bueno, entonces, recapitulando de lo que vimos, comentábamos, pues que me interesa que queden claros algunos conceptos, sobre todo pues la parte de hortalizas, qué es una hortaliza, qué características tiene. Porque otra vez, en la medida que conozcamos nuestro sistema, cualquiera que observemos, pues podemos entenderlo, manejarlo, mejorarlo, ¿verdad? Y respondiendo pues a la demanda de alguna exigencia, ¿no? De ahí entonces es importante también que tengamos claro pues lo que es un sistema, que finalmente es lo que vamos a estar manejando. Y a otro nivel de complejidad, pues nosotros mismos somos parte del sistema, o de un sistema, ¿no? Entonces de ahí la importancia tiene que reconozcamos nuestros espacios de trabajo, el ámbito en el que vamos a trabajar. Ajá. Entonces, veíamos algunas cuestiones generales, pues, de lo que es un sistema, algunas de sus características. Por ahí, con las participaciones de ustedes, pues, llegamos a establecer que, pues, de alguna manera, un sistema, en términos generales, lo podemos identificar como un conjunto de elementos que van a estar interactuando de manera constante a través del tiempo, porque requiere una temporalidad. Otra cuestión interesante es que nosotros como observadores podemos establecer perfectamente los límites dentro de los cuales vamos a establecer nuestro sistema sobre el que vamos a trabajar. Eso es bastante importante porque nos da precisamente con esa libertad es que nosotros podemos y debemos seleccionar las distintas variables o parámetros que nos permiten describir perfectamente el sistema, poderlo medir, ¿sí? Poderlo medir, poderlo describir, poder trabajar con él. De tal manera que incluso podemos ya que los sistemas bajo ciertas condiciones pues se mantienen en equilibrio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las plantas o del sistema agrícola, pues bajo ciertas condiciones el sistema perdura, ¿no? Sigue vivo, sigue activo, sí va a haber afectación lógicamente por la interacción que existe con el entorno, pero dentro de ciertos parámetros nuestro sistema puede seguir sobreviviendo, puede seguir funcionando. Entonces es importante que entendamos perfectamente a qué nivel de observación vamos a estar trabajando. Es decir, es importante tener claro y bien identificado el sistema con el que vamos a trabajar. Pues comentábamos que en general nosotros vamos a estar trabajando con sistemas abiertos, ¿no? Que implica intercambio no solo de energía, sino de materia con el entorno. Bueno, como observadores nosotros podemos delimitar diferentes tipos de sistemas en diferentes tamaños, diferentes magnitudes, no solamente de espacio, sino también pues en función del sistema que querramos estudiar o que querramos observar, pues va a ser el tipo de descriptores o de variables que vamos a utilizar, incluso de unidades métricas que vamos a utilizar para describir. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo, ¿no? Ponemos como ejemplo esta situación de la hoja. Si nosotros queremos, pues por ejemplo, si medimos área foliar de la planta, pues es una variable importante de un sistema, pero no para el sistema hoja. Aquí tendríamos otros parámetros, ¿no? Mencionábamos el grosor del mesófilo, la frecuencia estomática, el contenido de clorofila, ¿sí? El número de capas, por ejemplo, el grosor de la cutícula, capas en el tejido esponjoso, en fin, ya, o sea, variables que describan perfectamente este órgano.
Ya para nuestro sistema planta, pues ya mencionaban ustedes algunas otras variables que nos permiten describirlo. Y sobre todo nos interesa tener bien caracterizado nuestro sistema porque eso nos permite medirlo, nos permite identificar cambios de mejora o de deterioro de mi sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en un sistema de producción veo que mi cultivo tiene una manifestación no muy adecuada, pues yo debo revisar qué componente del sistema me está fallando, vamos a llamarle así, o se encuentra fuera del intervalo adecuado, que me está provocando, por ejemplo, una disminución en el tamaño, una disminución en la cantidad de área foliar, probablemente un daño en la raíz. Y precisamente por esos parámetros de descripción del sistema podemos identificar esos para poder actuar en su momento, ¿no? Y así, sucesivamente hacia abajo, tendríamos nosotros que identificar perfectamente qué parte de nuestro universo vamos a observar y a describir y a estudiar, y con el cual vamos a trabajar, dependiendo de lo que nos toque hacer, ¿verdad? Y de tal manera nos lleva a tener claros el tipo de sistema con el que vamos a estar trabajando nosotros como profesionales de la agronomía. Finalmente, en la actualidad podemos disponer ya de muchos elementos de información, de algunas herramientas también que nos permiten precisamente medir el comportamiento de cada uno de estos componentes del sistema. De tal manera que ahora con esos datos, con la información que podemos obtener de estos componentes, pues nosotros podemos analizarla y pues tomar decisiones respecto de alguna recomendación, en este caso agronómica, que favorezca a este otro componente del sistema, que es nuestro cultivo asociado a un material genético de interés, ¿verdad? Que responde a una serie de características de rendimiento, de calidad, de precocidad, de vida post cosecha, qué sé yo. Nosotros seleccionamos los materiales vegetales desde muchos puntos de vista. En primer lugar, por la adaptación, y en segundo lugar, por la resistencia o tolerancia a la incidencia de algunos de estos factores, tanto abióticos como abióticos, y también porque son materiales de buen rendimiento, de algo que tienen alguna particularidad específica que es preferida por el mercado, ¿no? Ajá. Entonces, y comentábamos que también nuestro sistema de producción agrícola se vuelve un poco más complejo en virtud de que no solamente vamos a estar trabajando y analizando información de tipo ambiental o físico-ambiental, sino también intervienen de manera muy importante algunos componentes de tipo socioeconómico, ¿no? Y que es bien importante tenerlos presentes. A veces queremos obviarlos, pero y dar por hecho que va a ocurrir algunas cosas, pero no necesariamente. Puede ser que se caiga el mercado, que en algo, vamos a suponer que tenemos un cultivo X, pero por alguna razón se permite la importación de ese producto, pues nos baja el precio aquí de manera interna. O puede ser que se haya conseguido un financiamiento para hacer el proceso y de repente nos llega un evento climatológico que nos afecta el cultivo de manera importante. Entonces, son situaciones que tenemos que tener presentes siempre, porque tenemos que tener previsto alguna acción para contrarrestar esa característica de poder analizar información, tomar decisiones, ver hacia adelante cuál puede ser un problema potencial. En el manejo de negocios eso se llama administración del riesgo. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que puede ocurrir y qué podemos hacer o qué podríamos hacer para contrarrestar ese efecto adverso y que no nos afecte en la biomasa de nuestro sistema de producción agrícola. Entonces siempre nosotros prácticamente los agrónomos somos administradores del riesgo porque siempre estamos sujetos a que cualquiera de estos factores fuera de su intervalo óptimo de efecto sobre la planta nos va a ocasionar algo. Entonces tenemos que estar pendientes de estar cuidando pues desde la cantidad de agua, que no se nos pase el agua, que no nos falte el agua, y los utilizantes estén a tiempo. Si no llegan a tiempo, ya tenemos un problema porque estamos afectando una etapa de desarrollo específica que va a soportar el crecimiento de las demás. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Si yo ya apliqué un fertirriego en la mañana y a mediodía me cae un aguacero, ¿qué debo hacer para contrarrestar el lavado de ese fertilizante? En fin, todo el tiempo tenemos que estar en qué vamos a hacer si ocurre algún efecto
un efecto desfavorable en esta interacción de mi planta con su entorno. Estábamos describiendo después, ya de manera específica, tratando de desglosar cuál es el efecto de cada uno de estos componentes del sistema que vamos a trabajar en este semestre. Entonces veíamos algo sobre pues, termoperiodo. Ya mencionábamos por ahí que el termoperiodo se refiere a la fluctuación relativa de la temperatura o al comportamiento de la temperatura pues en un periodo de tiempo determinado, que puede ser diario, puede ser estacional, comentábamos. Y el termoperiodo diario es importante porque comentábamos que debe haber cierta diferencia mínima de temperatura entre la diurna y nocturna en un periodo de 24 horas, que la planta tenga posibilidades desde ese punto de vista de acumular biomasa, ¿verdad? Veíamos también que las plantas bianuales como cebollas o como zanahorias, en específico esas dos que vamos a tratar en el curso, pues, son sensibles al fotoperiodismo, perdón, al termoperiodo que se requiere la incidencia de un periodo de bajas temperaturas para estimular toda la parte o la etapa reproductiva de este tipo de plantas. No obstante, también comentábamos que en el caso particular existe el riesgo de que si en alguna etapa de desarrollo de la planta inciden algunos días con bajas temperaturas, hay la posibilidad de que estas plantas sean estimuladas para la emisión del tallo floral, lo cual pues tiene algunas repercusiones económicas desventajosas, ¿no? Porque como comentábamos, de por sí la fase reproductiva de las plantas, eso se caracteriza por ser una etapa de desarrollo que consume una gran cantidad de reservas de las plantas. Entonces, cuando nosotros observamos que una planta de cebolla empieza a emitir su tallo floral, por chiquito que sea, porque se detecta, porque entre las hojas, entre el follaje del cultivo se empiezan a observar las brácteas de las inflorescencias. Entonces, pues no nos queda otra más que quitarlo a mano, ¿sí? Hay que meter gente a quitarlo porque entre más crezca, más reservas va a consumir, de por sí las que ya consumió para el proceso de diferenciación y activación de la yema apical del tallo, que es la que da origen al escapo. Pero entonces tenemos que hacer esa práctica lo más rápido posible para pues, reducir el daño. El daño ya está hecho. O sea, el tamaño del bulbo se va a reducir. Lo que hay que hacer es evitar que ese daño pues, sea más severo, más serio, si nos va más. Entonces, pues es una situación que puede presentarse por efecto de bajas temperaturas en la planta de cebolla, a pesar de que es una planta bianual, ¿sí? Pero en condiciones normales, primera estación de crecimiento con temperatura favorable, pues se forma el bulbo, eso se supone que entra en reposo, después llega la parte fría y en la siguiente estación de crecimiento debe darse el proceso reproductivo a partir de un bulbo que tiene una gran cantidad de reservas y que permite obtener pues semilla y de buena calidad, de muy buena calidad. En México hay lugares en donde se manejan híbridos, los productores lo dejan que haga semilla y a veces se vende esa semilla, aunque sea de híbridos. Fíjense, por ejemplo, un tiempo se manejó mucho un material muy bueno que se llama Suprema, e incluso había productores que vendían y sembraban la semilla hija de Suprema. A pesar de que era una F2, tenía un comportamiento muy bueno todavía. No igual que la F1, ¿va? Pero sí tenía todavía un comportamiento muy bueno. Eso no ocurre en todos los materiales. Ustedes saben que las poblaciones F2 tienden a segregar demasiado y se pierde mucho la calidad del material original. En el caso de Suprema se mantenía todavía buenas características del material original. Lógicamente, pues la semilla era más barata. También comentábamos algo del periodo. ¿Alguien quiere participar? Ok. Es que escuché ruido. Pensé que alguien quería participar de esto. No, continuamos. Y bueno, es en relación con el termoperiodo, ¿no? Todas las plantas tienen termoperiodismo estacional, perdón, diario. Pues eso les permite acumular biomasa.
Ya algunas plantas como las bianuales, pues tienen fotoperiodismo estacional. Y ya en caso del fotoperiodo comentábamos que para el caso particular de cebollas, el efecto del fotoperiodo no está asociado a la floración, sino a la formación de los bulbos, ¿no? Se comentaba. Entonces, en relación ya con el comportamiento general de acumulación, sabemos que entre más horas luz tengamos disponibles, la posibilidad de que las plantas hagan fotosíntesis pues es mayor y por tanto la acumulación de biomasa pues es mayor. Puede ser que un material en primavera-verano sea un poco más precoz que en otoño-invierno, porque en la primavera-verano, aparte de que los días son más largos, la intensidad luminosa pues es mayor, a diferencia de lo que ocurre en otoño e invierno, que los días son más cortos y la intensidad pues es un poco más baja. Entonces ahí pueden ocurrir dos cosas, que la acumulación total de biomasa no sea la mejor, y la otra es que el cultivo puede hacerse un poquito más tardío, ¿sí? Por el tiempo que le requiere acumular cierta cantidad de biomasa. ¿Ah? Otro aspecto interesante de las radiaciones, por ejemplo, que en primavera-verano podríamos incrementar un poquito el número de plantas por metro cuadrado, en virtud de que hay más radiación, más tiempo de luz, a diferencia de otoño-invierno. Eso pudiera ser también una interacción importante entre la densidad, entre el número de plantas y la cantidad del incidente, ¿no? Y pues ya comentábamos la importancia del viento, que pues en nuestros sistemas abiertos, el campo abierto cobra mucha importancia porque constantemente se está moviendo el aire y restituyéndose la concentración de CO2 en la región del mesófilo, cerca de los... Y también pues nos ayuda a estar modificando la humedad relativa también alrededor de las hojas, cambiando, bajando la cantidad de vapor de agua presente alrededor de las hojas, lo que pues va a facilitar los procesos de transpiración de la planta y también nos va a ayudar a reducir el riesgo de que se acumule la humedad ahí, que baje la temperatura en algún momento del día, de tal manera que se alcance el punto de rocío de esa humedad relativa, se precipita sobre el follaje y se van creando condiciones favorables para la presencia de enfermedades, ¿no? Todo eso está interactuando de manera importante. Aquí en el esquemita, simplemente, nomás para recordar lo que ocurre con el comportamiento de la tasa de fotosíntesis neta en las plantas, dependiendo de su metabolismo, en función de la intensidad de luz. Entonces, como vemos acá, en intensidades altas de luz, las plantas C3, que son muchas de nuestras partículas, pues va a llegar un punto en el que por más luz que haya, pues se va a mantener constante la tasa, ya no hay manera de incrementar la diferencia de las plantas 4. Y este comportamiento a su vez tiene relación directa, por ejemplo, con la humedad del suelo, ¿sí? Ya que con alta intensidad de luz y si tenemos problemas de disponibilidad o de abasto de agua en el suelo, la planta empieza a sufrir. Entonces, esta curva se aplana mucho antes, ¿no? Empieza a haber problemas de disponibilidad de agua que va a estar afectando el proceso sintético. ¿Ah? Y bueno, aquí está lo que ocurre en una condición, por ejemplo, de C4, ahí podemos incrementar un poco más la luz y la planta responde siempre y cuando pues, igual exista una excelente disponibilidad de agua y de nutrientes, ¿no? Sí, todo está conectado. Ajá. Entonces, ponemos aquí una foto, ¿no? De un ambiente de poca luz, muy húmedo. Por ejemplo, este tipo de ambientes luego lo observamos en las regiones donde se produce papa, en las zonas altas, ¿no? En la época temporal, nos observamos días nublados, hay neblina, hay mucha humedad relativa que se está condensando frecuentemente sobre el follaje de nuestro cultivo de papa, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de estar haciendo aplicaciones de fungicidas preventivos, precisamente para evitar que los patógenos, los microorganismos patógenos, empiecen a desarrollarse en el follaje de nuestras plantas. ¿Sí? Aquí está, es un ambiente perfecto para la presencia de tizón temprano o de tizón tardío. Entonces tenemos que estar haciendo alguna aplicación. Ajá. Y ya después estábamos comentando esto, aquí nos quedamos en esta tablita que estábamos
pues, recordando algunas características que tienen las plantas dependiendo su metabolismo, ¿no? Realmente en el fotosíntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en las plantas C3, como se observa, pues la frecuencia estomática puede ser desde muy bajita hasta una de las más altas, ¿no? Hasta 300 estomas por milímetro cuadrado, ¿no? A diferencia de las CAM, que tienen muy poquito. La tasa de transpiración, fíjense, la tasa de transpiración de una C3 es de, fíjense, una media de ¿cuánto? Como de 600 gramos de agua por gramo por segundo, o sea, es bastante. Fíjense, esto quiere decir que las plantas C3, para que tengan un proceso fotosintético adecuado, deben estar bien abastecidas de humedad. Bien abastecidas de humedad, porque simplemente, pues para estar haciendo un proceso fotosintético adecuado, tienen que estar transpirando muchísima agua. Aparte, la demanda de agua del aire, ahí siempre tenemos déficit de presión, pues bajos, más bien altos, que van a estimular el proceso transpiratorio de la planta. Entonces, la disponibilidad de agua en el suelo cobra mucha importancia en este tipo de plantas, ¿no? En general, en todas, pero fíjense, en la C3 tiene una tasa de transpiración, pues, del doble o más que una C4. Una C4 puede tolerar un poco más el bajo contenido de humedad en el suelo. Ajá. Las tasas de crecimiento, pues aquí están de 5 a 20, son más eficientes las C4, ¿sí? Son más eficientes las C4 porque veíamos aquí que son más eficientes fotosintéticamente a mayor disponibilidad de luz, y a pesar de que tienen una tasa transpiratoria más baja, pues son más eficientes en la tasa de crecimiento, acumulan más biomasa por gramo por día. Ay, fabuloso. Aquí están las temperaturas. Bueno, es una tabla que nos da más o menos una idea de lo que, como les comentaba hace un rato, empezamos a observar estos datos en relación con nuestros cultivos y nos empezamos a imaginar que tenemos que estar cuidando de nuestro sistema. En el caso de las hortalizas que están en el grupo C3, pues ahí cobra mucha importancia el factor agua, ¿ah? Entonces tenemos que estar viendo la manera de cómo medir la humedad del suelo para mantenerla en un intervalo que favorezca, que evite el gasto de energía de la planta para obtener esta agua. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos al proceso de fijación de, pues aquí las C4 pues tienen dos procesos, por eso son más eficientes en la producción de biomasa. ¿Ah? Aquí tenemos cómo se comporta la fotosíntesis, en qué climas los vamos a encontrar, ¿sí? Pues aquí es una tablita. Este archivo se los voy a enviar el día de hoy para que lo revisen más a detalle, ¿no? Pues finalmente a nosotros nos interesa mucho toda la interacción de la planta con su ambiente, pues para favorecer precisamente este mecanismo de fijación de CO2 y producción de biomasa, que es la foto. Entonces hay que cuidar el follaje, que no haya problemas de daños, plagas, por patógenos, que la planta no tenga problemas de abasto de humedad, ¿verdad? Para que la planta pueda desarrollar de manera adecuada este proceso que le permite producir y acumular biomasa. Ajá. Y ya, por ejemplo, aquí vemos que ya en campo abierto, pues puede haber problemas por efecto de la temperatura sobre los procesos de las plantas. Sabemos que a medida que se incrementa la temperatura, pues se va a incrementar el proceso, algún proceso fisiológico, puede ser fotosíntesis, puede ser respiración. Ya sabemos que el balance de estos dos procesos es lo que nos permite la generación de biomasa, pero ya temperaturas más altas, pues también nos van a ocasionar algunos problemas, ¿no? De ahí que entonces podemos nosotros detectar manifestaciones indeseables en las plantas por el efecto de estrés. Por ejemplo, esta otra tabla nos muestra más o menos lo que ocurre en las plantas cuando están creciendo en una condición de estrés por alta temperatura. Entonces, por ejemplo, vemos que para el caso de zanahorias, la temperatura óptima pues, va alrededor de los 10 a 15, pero ya y temperaturas mayores, pues ya empiezan a afectarnos la longitud de la raíz y la altura de la planta, ¿verdad? Entonces ya empieza a haber algunas modificaciones, vamos a llamarle así, de la estructura de interés
pues que van a bajar no solo el rendimiento, ¿sí? sino la que. Entonces, como dice aquí, básicamente pues va a afectarnos el desarrollo de la raíz, que finalmente se va a modificar, ¿no? Aquí viene también lo que ocurre para brasicas, que también son cultivos también de clima templado. Cuando los ubicamos en ambientes más cálidos, pues vean ustedes, aquí de entrada tenemos problemas de pudriciones, ¿no? Las quemaduras apicales de las hojas o de los cogollos, de coloración de las cabezas, ya sea de brócoli o de coliflor, todo eso por efecto de la alta temperatura, ¿verdad? Tenemos aquí que ocurre, por ejemplo, en hortalizas como las cucurbitáceas, temperaturas muy altas, pues ya hay reducción de la floración femenina, por ejemplo, entonces más bien florecen o hay presencia de flores masculinas, que para el caso de las cucurbitáceas, pues no nos conviene, ahí nos conviene que haya flores femeninas o hermanas. Ese es un efecto de la alta temperatura. Para los chiles, se afecta el desarrollo del color con temperaturas altas, hay aborción de óvulos y por tanto de frutos, hay bajo amarre de frutos, ¿sí? En fin, hay varios, el famoso cracking, que es muy común en pimientos y jitomates, y el blossom end rot, la pudrición apical, ¿sí? Entonces, dice aquí que la etapa más sensible pues es la floración, y pues cultivos como los chiles, los jitomates, pues una vez que inician la floración, casi 2/3 de su ciclo agrícola están en floración, entonces pues son sensibles prácticamente durante toda esa etapa. Entonces, vean ustedes, entonces, aquí tenemos para varios cultivos hortícolas, ¿sí? Lechugas. El día de ayer unos colegas que están trabajando en un rancho me enviaban unas fotos de lechugas que no formaron cabeza y ya están haciendo el tallo floral. Entonces, pero la cuestión es que estaba manejado en invernadero. Entonces, lo más probable es que la temperatura media estuvo predominantemente arriba de los 25, 30 grados centígrados. Entonces, pues ya no hizo bola para la cosecha, sino que hizo una roseta de hojas e inmediatamente pasó a floración. Aparte, también la lechuga es muy sensible a la alta temperatura y nos manifiesta un problema, una fisiopatía, que es punta quemada. ¿Sí? Y básicamente eso es un problema de deficiencia de calcio y que se manifiesta por el efecto de la alta temperatura. Entonces, por la alta temperatura, como les comentaba hace un rato, la planta puede de alguna manera sobrellevar, así que lo que comentábamos de los sistemas, puede mantenerse más o menos dentro de ciertas condiciones favorables de funcionamiento o de equilibrio para contrarrestar algunos factores ambientales adversos. En este caso, las plantas pueden aguantar un poquito el efecto adverso de la alta temperatura, siempre y cuando tengan un abasto suficiente de humedad, porque el agua de alguna manera puede servir como en la planta. Entonces, el efecto de transpiración permite regular la temperatura, pero si no hay suficiente humedad disponible, la planta pues no tiene esa oportunidad de poder perder agua, evaporar agua para regular su temperatura. Entonces, pues se sobrecalienta, empieza a incrementarse la tasa respiratoria, empiezan a gastarse reservas, se cierran los estomas de la planta, ya no entra CO2, en fin, empiezan a ocurrir una serie de procesos desfavorables. En el caso de lechuga, ocurre que si tenemos altas temperaturas, y a veces, aunque haya humedad, hay el problema de punta quemada o tip burn. Eso ocurre porque las hojas externas transpiran mucho, mucho, mucho. Y sabemos que el calcio es un elemento que entra a la planta a través del agua, por flujo de masas. Entonces, como la planta tiene una tasa de transpiración muy alta, sobre todo en las hojas externas, el calcio se mueve hacia esos puntos de la planta, es decir, las hojas externas. Entonces, una cantidad más baja de calcio llega a la parte del punto de crecimiento, y es en donde se manifiesta esta fisiopatía. De hecho, la punta quemada es muy común, seguramente alguien de ustedes ha tocado cuando compramos nuestras lechugas de bolita. Luego las abrimos y del medio tienen algunos bordes necrosados, y esa es la punta quemada, y básicamente es una fisiopatía provocada por la deficiencia de calcio en los puntos de. Y eso ocurre no porque no haya calcio, sino porque algún factor ambiental
está provocando que el calcio no llegue a esos puntos de crecimiento. Y generalmente es la baja humedad relativa, la alta temperatura que cae tasa de transpiración en las hojas exteriores de la planta. En algunos países en donde la lechuga se maneja en invernadero, pues ahí tienen que poner un sistema de ventilación, más bien de movimiento de aire, para que haya circulación de aire y no se produzca esta fisiopatía. Tenemos que en los invernaderos a veces se presenta porque la humedad relativa es alta, entonces la tasa de transpiración baja, el flujo de agua hacia la planta baja, y ahí pues entra poco calcio porque hay poco flujo de agua. Entonces lo que se tiene que hacer es mover el aire con algunos ventiladores, precisamente para estar disminuyendo la humedad relativa cerca de las hojas de las plantas para estimular la transpiración y que suba el calcio y no se presente esta fisiopatía. Porque muchas veces esta fisiopatía en el campo no se ve, ya se ve en el mercado. Entonces imagínense ustedes que están abasteciendo un supermercado en donde un cliente detecta un problema de punta quemada, pues simplemente se hace el reporte y te pueden regresar todo tu embarque y ya no te compran para el campo. Entonces, vean ustedes todo lo que puede ocurrir por efecto de las altas temperaturas. Ajá. Caso de la ocra, una hortaliza de fruto. Aquí está la cebolla, miren. Ajá. A más de 40 grados, pues ya empieza a haber reducción del tamaño de bulbo. Es más, ni siquiera a 40 grados, a 30, 35 grados ya hay reducción del tamaño de bulbo, precisamente porque en alta temperatura, la planta de cebolla es una planta de clima templado. Aquí está, va desde 12 hasta 30 grados máximo. Entonces, temperaturas mayores, pues ya empiezan a incrementar la temperatura en la planta. ¿Sí? Y eso pues implica que se aumenta también la tasa de respiración y como sabemos, pues la respiración es un mecanismo que pues consume reservas en la planta, ¿no? Es cierto, también genera energía, pero a expensas de la materia o de los fotosintatos que la planta puede acumular y producir durante la fotosíntesis. Ajá. Ok, y pues aquí para otros cultivos, ¿no? Siempre es importante saber qué puede ocurrir y cómo lo podemos contrarrestar. Aquí de entrada, lo que podemos decir es que para que la planta de alguna manera pueda autorregular su temperatura sin mayor problema, debe de disponer de suficiente humedad en el suelo para responder a la demanda transpiratoria que implica una alta temperatura y también para poder evaporar agua que le permita regular su temperatura. Entonces tenemos que mantener un nivel de humedad adecuado en el suelo, que no le represente un esfuerzo y que si empieza a bajar la humedad, la raíz detecta problemas de abasto de humedad, responder a la demanda transpiratoria, se envía la señal inmediatamente hacia los estomas para cerrar y evitar la pérdida de agua, pero imagínense, con la temperatura alta encima, pues la planta empieza a tener problemas de pérdida de biomasa, ¿sí? Para contrarrestar esos problemas. Esta situación de los efectos de las temperaturas altas o frías en el ambiente es una recurrente que está pasando. De hecho, ya para algunos cultivos se están ofreciendo en el mercado algunos protectantes, como los bloqueadores solares que luego nosotros usamos para evitar las quemaduras por el sol. Algunas plantas están siendo sensibles a la alta radiación, lo que también provoca alta temperatura en la planta. Entonces están aplicando algunos productos protectantes para tratar de reducir el daño ocasionado por la alta temperatura del ambiente. Y pues son protectantes, no obstante también en el mercado están apareciendo productos bioestimulantes que le ayudan a la planta a contrarrestar el efecto adverso de algunos de estos factores abióticos, la alta temperatura, la alta radiación, la baja temperatura, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre abajo de las temperaturas adecuadas, no? Entonces, la planta también en condiciones por abajo de su requerimiento adecuado de temperatura, pues también tiene que hacer o activar ciertos mecanismos pues, que le permitan adaptarse nuevamente a esa condición adversa, ¿no? Entonces, a veces las plantas tienen que sintetizar algunas proteínas que eviten la congelación. Ajá. Eso, pues, canaliza
dar reservas a la síntesis de otros compuestos, pues implica gasto de energía, a expensas de la acumulación de biomasa, ¿verdad? Otro es que empiezan a sintetizarse algunos solutos que cambian el punto de congelación del protoplasma, pero también sintetizar este tipo de compuestos es a expensas de las reservas que tiene la planta que pudo haber utilizado para el crecimiento y desarrollo. También se activan, por ejemplo, las funciones de las acuaprinas, ¿no? Que también son proteínas que están presentes en la membrana, que regulan precisamente la salida de agua para evitar que haya colapso del protoplasma por la pérdida de agua que implica la formación de cristales al exterior de la célula. Entonces, todos estos procesos cuando se activan, pues se tiene que utilizar energía, como les comentaba. En los sistemas existe todo un conjunto de energía que se le llama energía interna, que se distribuye en los diferentes componentes y ya dependiendo de las necesidades del sistema para lograr el equilibrio, pues parte de esa energía se recanaliza a otros mecanismos que permiten mantenerse en funcionamiento, pero a expensas de las reservas o del desarrollo de otros mecanismos, ¿no? Entonces, vemos a la planta como un todo, pues si la planta pierde raíces, por ejemplo, por efecto de que nos falló el riego o metimos maquinaria muy profunda o muy cerca del sistema de raíces, la planta tiene que regenerar su sistema de raíces, pero eso lógicamente va a ser a expensas del desarrollo foliar o del desarrollo de frutos, qué sé yo. Ajá. Cuando la planta pierde parte del follaje, pues estimula la formación de nuevo follaje, pero también a expensas de la acumulación de reservas. Entonces, eso pues va a afectar al final la acumulación de biomasa que la planta pudiera acumular durante el ciclo. Entonces, hay una serie de mecanismos, pero bueno, que la planta utiliza para poder mantenerse en un estado de equilibrio funcional, pero todo eso cuesta energía, definitivamente todo eso implica que nos va a afectar la acumulación de biomasa, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la parte de arriba. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que pues, la humedad, la temperatura, la radiación, no se convierta en algún momento del ciclo en un problema. Por ejemplo, viene la otra situación que debemos evitar, la competencia con malezas, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos en una situación de la cantidad de luz que va a incidir sobre las plantas. Entonces, por ejemplo, cultivos como cebolla son extremadamente sensibles a la presencia de malezas, los ajos, ¿sí? Por la forma de hoja que tienen, ¿sí? Entonces, el tipo de hoja que tienen las plantas de cebolla las limita mucho a captar suficiente radiación durante el día. Por su forma tubular, pues solamente una fracción de la lámina foliar puede captar luz. Entonces, si a eso además le ponemos sombra, pues olvídense, se convierte en para la acumulación de biomasa. Por eso es importante, pues en el caso de eso, voy a utilizar por lo menos herbicida las primeras 2-3 semanas para evitar que en esas etapas haya malezas compitiendo por la luz con nuestro cultivo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en la parte de abajo? Fíjense, ya más o menos vimos lo que puede ocurrir y los efectos que tendrían nuestros cultivos que vamos a ver en el curso, en relación con los factores abióticos de la parte aérea, temperatura, radiación, humedad relativa, CO2, el viento, ¿no? La lluvia, ¿no? Ni se diga. Pero en la parte subterránea también ocurren procesos muy interesantes que tenemos que estar cuidando. Y afortunadamente para todos estos tenemos también parámetros descriptivos, tener datos, pues para tomar decisiones de cualquier índole, preventivas o ojalá siempre fueran preventivas, a veces tienen que ser correctivas, que sería lo menos recomendable, pero sí podemos nosotros, mediante el análisis, dar la causa de algún problema que esté presentando en nuestros cultivos y entonces tendríamos nosotros que actuar. Entonces, dentro de las características físicas del suelo donde va a crecer nuestro cultivo, donde va a estar interactuando nuestra raíz, ahí en este espacio de lo que es la rizósfera, pues ahí van a ocurrir todos los procesos que permiten a la planta hacerse de la humedad, de los nutrientes, la interacción con los microorganismos también se da en esta región. Nosotros tenemos que estar cuidando, ¿sí? Estar muy al pendiente
de su comportamiento, ¿no? Bueno, más bien de sus características. Entonces, y eso es así, por ejemplo, le vamos a preguntar, hoy es ¿qué? 25. 25. Se encuentra Jessica Anaí. Sí, profe. Buenos días. Hola, colega, buen día. Por favor, menciónenos tres características físicas que tienen relación directa con el crecimiento y desarrollo de nuestros cultivos. Pues podría ser la textura, Ajá. la porosidad Ajá. y la disponibilidad de agua que podemos encontrar en el suelo. Humedad. Dice que la humedad estaría relacionada con las dos primeras, ¿no? Sí. La cantidad de agua que podemos encontrar en un suelo pues va a depender mucho de la textura y de la cantidad de poros que tenga. Ajá. Está bien, esos dos. ¿Cómo afecta la textura? ¿Qué debemos conocer de la textura de un suelo que nos es de utilidad para el manejo de nuestros cultivos? ¿Cuántos tipos de textura conoce usted? Bueno, generales, porque hay un montón. Si vemos el triángulo de texturas, no acabamos, ¿verdad? Ni en un semestre. Pero así en términos generales, ¿cómo clasificamos nuestros suelos? Pues en texturas arcillosas, Sería un arenosas. extremo, ¿verdad? ¿Mande? Arcilla, eso sería un extremo, la arcilla. El otro extremo sería la arena. En la parte intermedia, que casi siempre tomamos como ejemplo para tenemos arcillas, suelos arcillosos, suelos arenosos y la parte intermedia que son los suelos francos, ¿no? Ya de ahí puede haber franco arenoso, franco arcillo limoso y todas las combinaciones que ustedes ya saben, que vieron en sus cursos ya de edafología y luego de fertilidad. Okay, perfecto. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esa característica de la textura, ya sea arenosa, arcillosa o franco? Pues para tomar en cuenta qué tan viable es para el desarrollo de las raíces. Esa es una, puede representar una barrera mecánica, física, impedir o no. Ahí va a entrar un poquito la parte de contenido de materia orgánica. Y sobre todo, por ejemplo, cultivos como los que vamos a trabajar ahora en el curso, que varios de ellos los aprovechamos por su estructura subterránea, ¿no? Cebollas, zanahorias, betabel, papa. Entonces, todos esos se desarrollan bajo la superficie. Entonces, sí es importante esta parte de la textura. Muy bien, colega. Muy bien, muchas gracias. Santa Barra, ¿quién nos puede decir de la porosidad? ¿Sí me escucha, profesor? Y colega, adelante. También podría ser influye también en la retención de agua, Ajá. en el drenaje y pues la aireación también es algo importante en la textura del suelo. Muy, muy importante, efectivamente, la ventilación de los suelos es un aspecto muy importante. Ustedes seguramente, ustedes no han puesto cultivos de hortalizas aquí en la escuela, ¿verdad? No. No han tenido la suerte. Sí, porque en su curso de frutos se vino la huelga, hizo un relajo. El año pasado, con la generación como ahorita ustedes, teníamos cebolla, ya esta las habíamos cosechado.
Pero, por ejemplo, acá en la escuela, fíjese, aquí en la escuela, segura, bueno, no han trabajado con cultivos hortícolas, pero han trabajado con otros cultivos de otros cursos. Se han detectado que cuando se hace riego, sobre todo riego rodado, después de 2, 3 días el suelo queda endurecido. Hagan de cuenta que vamos caminando en la banqueta, duro. Y fíjense que el suelo de la escuela está clasificado como un franco arenoso. ¿Cómo se explica que un franco arenoso se convierta en un piso después de un riego? Es que ahí tenemos problemas de estructuración por bajos niveles de materia orgánica. Ese es el problema que tenemos. Por eso nos cuesta, bueno, tenemos que hacer muchas prácticas agronómicas de remoción de suelo, de escardas, de asadoneos, todo eso, precisamente para ayudar a ¿qué? A la ventilación del suelo, porque la disponibilidad de aire y de oxígeno en el sistema de raíces es muy, muy importante, porque abajo hay muchos procesos de respiración que implican generación de energía para que se activen muchos procesos de absorción activa o de intercambio de la planta hacia su ambiente suelo con microorganismos para toda la parte de exudados, de producción y liberación de exudados. Todo eso implica energía que se obtiene a partir de la respiración. También los microorganismos pues, requieren oxígeno. De ahí la importancia de la ventilación, de la estructura, de la textura, ¿no? Entonces, es otro factor bastante importante. Entonces, sí es importante conocer la textura, la estructura. Estos dos tienen que ver con el espacio poroso y que a su vez tiene que ver con la capacidad de retención de humedad. Ajá. Entonces, muy bien, colega, muchas gracias. Vamos con el colega Domingo. Profe. Perfecto. Buen día, colega. De acuerdo con profe, la textura. Sí, colega. Solo un comentario. Bueno, es lo que he observado acerca de la radiación. Bueno, como el ejemplo que había puesto de la cebolla. Sí, colega. ¿Quién habla? Marco Vivar. Marco Vivar. Sí, Ajá. ya está. Ajá. En mi casa, bueno, en mi comunidad he observado que, bueno, hemos sembrado rábano. Ok. Y como en estos meses de diciembre, enero, los rábanos sí se desarrollan muy bien. Ok. Se desarrollan, forman muy bien, digamos, es el bulbo, ¿cómo se llama? ¿La raíz? Ajá, la raíz desarrolla muy bien. Ya posteriormente, digamos, ya en tanto febrero, marzo, Ajá. la hortaliza ya no desarrolla la raíz, solo se vuelve una raíz alargada y sin la bolita. Exacto. Entonces, eso es debido a la radiación, ¿no? Es correcto. La radiación, Ok. la temperatura, como se consume, como se va elevando la temperatura en el año, en esos meses, y más adelante sería peor. Ajá. Sí, efectivamente, la planta, pues, el rabanito efectivamente es un cultivo de climas fríos, y al igual que la papa, como comentábamos, requiere una temperatura fresca que le dé oportunidad de acumular reservas, y en este caso, pues, llenar la bolita, ¿no? La raíz que forma. Pero sí en temperatura, sí, por efecto de radiación también, pues la planta aumenta su tasa respiratoria. Seguramente incluso el color de las hojas es más que puede haber, por la radiación, puede haber problemas de daños a la clorofila. Entonces, Sí, la baja sí, he cantidad de observado eso. clorofila, la tasa de fotosíntesis baja, entonces no se acumulan suficientes reservas. Y si aparte la planta está en un ambiente más caluroso, pues el gasto es más severo, ¿no? Habría que hacer Sí, algunas pruebitas por ahí con algún estimulante, con algún sistema de sombreo para ver qué ocurre. Incluso, por ejemplo, la producción de rábano también hay épocas del año que coinciden con las que usted menciona, y a veces sí se logra formar la bolita, pero ¿qué creen? Está esponjosa, no está llena. sí, he observado eso también. Ajá, y es básicamente por falta de llenado o por problemas de falta de agua. Incluso a veces se pueden romper las raíces, se rompen las bolitas. Y todo, pues todo eso es efecto ambiental, definitivamente, ¿no? De los riegos, muchos sistemas de rábano, pues algunos se manejan por inundación, en camas, otros en goteo cuando hay chance, pero por ejemplo en el norte del país, donde se siembra mucho rabanito para exportación, ahí se riega con goteo o y con mucha frecuencia, porque también hay épocas del año en las que es más caluroso y sí
tienen también esos problemas. ¿Por qué? Porque pues, el rabanito está fuera de su ambiente ideal, que es un clima fresco, ¿ajá? Para que haga bien. Incluso llegan a ser más picosos, tienen un sabor más fuerte. Porque Sí, eso también. son más picosos y es un efecto ambiental. Muy bien, colega, sí, perfecto. Gracias. Sí, Profesor. entonces, ¿sí? ¿Quién habla? López Santiago. López Sandá, Carel. Sí, Sí, a tengo ver, una duda. colega, En la producción del ajo también aplicaría la misma situación que nos acaba de comentar el compañero. muy probable, ya veíamos en la tabla anterior que en el caso de cebollas, por ejemplo, las altas temperaturas nos van a golpear o nos van a afectar el tamaño de bulbo, el llenado de bulbo, y también pueden quedar medio esponjositos de bulbo. Las catáfilas no alcanzan a llenar muy bien. En el caso de ajos puede ocurrir, son hermanos, la cebolla y ajo, más que a diferencia de la cebolla, que nosotros usamos con un bulbo, el ajo está considerado un bulbo compuesto, o sea, el ajo es un bulbo compuesto de bulbo, de otros bulbitos, ¿no? Los ajos finalmente son hojas modificadas que acumulan muchas reservas, son hojas, son bulbitos, porque los ajos, sí, seguramente a ustedes les ha tocado limpiar un ajo, pelarlo. Ya vieron que se le quitan como 2 o 3 hojas. Entonces está la hoja central, que es la que engruesa, y aparte alrededor tienen otras hojas o otras filas de... Y esos son los bulbitos que están insertados en un tallo que a su vez forman un bulbo más grande, que es el ajo. Entonces no perdamos no descartemos esa posibilidad de que igual, bajo una condición de alta temperatura, aparte de que los dientes no alcanzan el tamaño ideal, pueden tener esa consistencia de falta de llenado, como si estuvieran deshidratados, ¿no? Sí, profesor, gracias. Sí, colegas, ¿cómo no? Muy bien. Ya está. Domingo, ¿sí se encuentra, Domingo? Sí, profe, buenos días. Hola, colega. Ahora sí que va un ejercicio para usted. Ok, De dígame. acuerdo con la textura, porque fíjense, cuando tenemos el valor de la textura, también tenemos asociado a ese valor, que es otra característica física, la densidad aparente, ¿verdad? Si es una característica física la densidad aparente, ¿sí o no? ¿Falso o verdadero? La densidad aparente, sí. Sí, exactamente, es un parámetro físico. Y otra vez vamos a hablar de parámetros y características que nos permitan conocer los sistemas, ¿no? Entonces ya sus compañeras nos mencionaron algunos y la importancia que tienen. Otro parámetro físico que describe las características del suelo donde nos tocaría trabajar es la densidad aparente. ¿Por qué es importante la densidad aparente en la agricultura, colega? Porque es un valor del suelo que nos indica las características del suelo, tales como la porosidad, la aireación y la capacidad que tiene ese suelo, perdón, ese suelo para drenar el agua. Ajá. Sí, tiene relación definitivamente, pero de alguna manera también nos da idea de su masa, ¿no? De la masa. ¿En qué unidades se expresa la densidad aparente? No recuerdo, profe, la verdad. En general, la densidad de un cuerpo o de algo, ¿en qué se manifiesta? ¿En qué unidades se expresa más? Acuérdense ¿Gramos? que es masa Gramos sobre... centímetro cúbico. Exactamente, gramos es masa y centímetro cúbico es volumen. Entonces, masa sobre volumen, siempre. Puede ser de miligramos por microlitro hasta, como les comentaba, del nivel de grano de suelo hasta 1 tonelada de suelo, ¿no? O en nuestro caso, como agrónomos, casi siempre hacemos cálculos referidos a grano. Y ya con cierto profundidad, hacemos referencia a un volumen total de suelo donde va a estar nuestro país. Aquí en el dibujito. Perfecto. Muy bien, entonces con base en eso, colega,
¿qué pesa más? ¿Un suelo arcilloso o un suelo arenoso? Un suelo arcilloso, profe. Órale, pues. Muy bien. Entonces, un suelo arcilloso. Gracias, colega. ¿Se encuentra Mauricio? Sí, profe, aquí estoy. Buenos días. Eso, colega. Buenos días. La asociación de su colega, que el suelo arcilloso pesa más. ¿Qué dice? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Está bien? Sí, pues, igual. Sí, ustedes siempre vemos lo malo, nunca vemos lo bueno, y debe ser al revés. No, pero estoy de acuerdo con él de que el suelo arcilloso pesa más que el suelo arenoso. Ok, ¿por qué, colega? Bueno, por ¿cómo se le puede decir? La mayor compactación, pues, de las partículas. Entonces, eso hace que haya más, ¿cómo se le puede decir? Masa en lo que sería la cantidad de volumen. Eso. Entonces, Okay. por eso mi argumento es que pesa más el suelo arcilloso que el suelo arenoso. Ok, perfecto, muy bien, colegas. Entonces, si yo, por ejemplo que veamos con su compañera, que nos dijo los tres tipos de textura, ¿no? Nos mencionó, bueno, le contábamos tres tipos de textura, decíamos que los extremos, ¿no? Que siempre tomamos como ejemplo, un suelo de textura arcillosa, un suelo de textura franco y un suelo de textura arenoso o arena. Bueno, en la clasificación textural dicen es arena, es arcilla, en fin. Entonces, por ejemplo, yo le pongo a un suelo franco un valor de densidad aparente de 1.25. Entonces, ¿qué valor le pondría a un suelo de textura arcillosa y a un suelo de textura arenosa? Si un franco tiene 1.25 gramos por centímetro cúbico. Entonces, de acuerdo con lo que han comentado, si eso es así, si el suelo arcilloso pesa más, sería más alto que 1.25, ¿no? Pero sigue Mauricio por ahí. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Porque creo que mi internet se está trabando. A ver si ahorita ya lo escucho bien. Sí, le preguntaba que con base en lo que hemos venido comentando y de acuerdo a la clasificación que nos compartió su compañera general de suelos de textura arcillosa, suelos de textura franco y suelos de textura arenosa, que siempre son los tres extremos que manejamos para dar los ejemplos en clase. Si a un suelo franco le asignamos un valor de densidad aparente de 1.25 gramos por centímetro cúbico, y si un suelo arcilloso pesa más, ¿qué valor le pondría de densidad aparente? Pues si pesa más sería un valor mayor de densidad aparente. ¿Cómo cuál? Pues sería, si usted me dijo que la densidad por decir del suelo sería 1.25, pues sería mayor que 1.25, ¿no? En el caso de que le estoy diciendo que pesa más. ¿Pesa más? ¿Le gusta un 1.5? Podría ser que sí. Podría ser, sí. Entonces, un suelo arenoso que pesa menos, de acuerdo a lo que hemos venido comentando, pues tendría un valor menor a 1.25, que vamos a ponerle 1. Y son valores de textura que están en la realidad, ¿eh? De hecho, hay suelos que pesan 0.9 gramos por centímetro cúbico, o 0.9 kilogramos por decímetro cúbico, por litro, o 900 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, sí que va a depender o sea, la magnitud de las unidades van a depender de lo que estemos describiendo.
Sí, porque a veces cuando hacen sus cálculos de fertilización, quieren trabajar con miligramos y están trabajando en una hectárea, ¿no? Entonces luego se nos pierde ahí las unidades y sacamos datos que no van otra vez porque no tenemos claro el sistema haciendo, ¿no? Ok, colega, muchas gracias. Entonces ya tenemos más o menos los valores. Perfecto. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Se encuentra? Sí, profe. Adelante, colega, buen día. ¿Qué opina usted de esos valores que acabamos de establecer o de colocar a esas clases texturales generales, que son válidas para fines de ejercicios e incluso en la realidad? A veces nos toca trabajar con suelos, con arenas, que le llaman, ahí bien, que casi no tienen limo, ni arcilla, ni materia orgánica, o a veces nos toca trabajar con arcillas, o sea, con suelos que más del 60% de sus partículas es arcilla, entonces son suelos a veces complicados. Y de ahí, pues todo lo que ocurre en medio, pues a veces nos toca trabajar. Y con base en esas características, pues es importante ir pensando qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué opina usted de los valores que se acaban de asignar? En la densidad aparente. 1.5 para suelos arcillosos y 1.0 para suelos arenosos. ¿Estás de acuerdo con esos valores? Dijo 1. ¿Cuánto para el arenoso? Arenoso. O sea, aquí, según lo que hemos venido comentando con sus colegas, es que el suelo franco tendría 1.25. Y si el suelo arcilloso pesa más, le pusimos un valor de 1.5. Y un suelo arenoso que pesa más sería 1.00. Yo creo que sí ¿Qué opina están usted bien. al respecto? Sí, pues ¿Le yo parecen bien los valores? sí me parecen bien. ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Y casi siempre ocurre que asociamos esos valores porque ya en la práctica agronómica se menciona que los suelos arcillosos son suelos pesados, ¿no? Ajá. Okay. Pero vamos a... Y ahí va a venir algo interesante. ¿Qué dice la tablita que pusimos a continuación? Pues dice lo contrario, profe. ¿Quién habló? Andrea Arcos. Andrea Arcos, ya vio que es diferente. ¿Y por qué cree que es diferente? No sé, profe, yo le iba a preguntar eso porque también lo investigué y sí me parecía que los arenosos pues tienen una densidad aparente mayor que los arcillosos. Correcto. O sea, dense cuenta que la columna de la izquierda son de alguna manera las clases texturales así como promedio, ¿no? La arena, las arcillas, los francos, y luego entre la arena y el franco hay unos suelos, y entre los francos y arcillosos hay otros suelos. Como les comentaba, aquí en la escuela estamos trabajando con suelos franco-arenosos, sí, estamos como en 1.35. Pero ven ustedes, la columna del medio es el valor de densidad aparente expresada en lo que sea, ya sea gramos por centímetro, kilogramos por litro o toneladas por metro cúbico, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Y del lado derecho está expresada la porosidad. Entonces, en un suelo arcilloso, precisamente por lo que comentaba uno de sus colegas, que hay muchas más partículas pequeñas, al momento de acomodarse, forman muchos que microporos, muchos microporos, de tal manera que una mayor proporción del volumen ocupado por ese suelo está lleno con aire y no con material sólido. Ajá, entonces, por eso son poros, y al ser más hay menos más por volumen. Por eso el valor de la densidad aparente, que es un parámetro que siempre se mide en seco, va a ser menor. Ajá. El problema es que como tienen más poros, ¿sí? Tanto en microporos, ¿sí? En general, por decir, más del 50% puede ser espacio vacío, pues retienen más agua, por eso se les dice que son suelos pesados,
pero cuando tienen humedad, precisamente porque su espacio poroso pues es muy superior respecto de un suelo arenoso, prácticamente el doble. En el caso de los suelos arenosos, si bien las partículas son más grandes, también hacen poros más, ¿sí? Se dan cuenta, aquí tiene más macroporos por los cuales circula el aire más fácilmente y se secan más rápido, por eso la relación y el intervalo de riego en un suelo arenoso pues es más bajo. Hay que estarlos regando frecuentemente porque pues tienen pocos microporos, fíjense, o sea, su capacidad de retención es muy baja. Resulta que al tener partículas más grandes quiere decir que una mayor proporción del volumen de ese suelo va a estar ocupado por material sólido, por eso pesa más. ¿Se dan cuenta? Es a la inversa. Entonces, un suelo arcilloso sí es más pesado siempre y cuando tenga ¿qué? Humedad, porque esa humedad va a estar precisamente ¿en dónde? Ocupando ese espacio poroso del suelo. Ajá. Entonces, aguas ahí. Esto es importante porque, como les comentaba hace un rato, los cálculos, por ejemplo, de láminas de riego o de volúmenes de riego, los cálculos de un mejorador, los cálculos para saber cuánto fertilizante toman como referencia el valor de la densidad aparente. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nos vamos con la finta y ocupamos un valor de densidad aparente alto, por ejemplo, de 1.6 para un suelo arcilloso, estaríamos sobrecalculando los datos, ¿sí? Estaríamos sobreestimando el valor de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que aplicar. Y viceversa, si en un suelo utilizamos una densidad aparente que es diferente a la que le corresponde, pues podemos estar subestimando las cantidades de fertilizantes o de mejoradores o los volúmenes de riego de agua de riego que tenemos. De ahí la importancia de conocer por lo menos qué densidad aparente tiene nuestro suelo, porque pues todos los cálculos que vamos a realizar para mantener más o menos bien controlado nuestro sistema, pues van a estar erróneos, van a estar pues alejados de la realidad. Finalmente, cuando nosotros hacemos todo el análisis de nuestro sistema, de los diferentes componentes, pues tenemos mucha información que nos ayuda a tener la certeza de que vamos a tener una recomendación muy cercana al requerimiento de nuestra planta. Sí, porque así va un valor exacto va a ser muy difícil en la realidad, pero sí tenemos la certeza de que los datos que estamos manejando nos van a dar oportunidad de estar muy cerca de cubrir los requerimientos de nuestras plantas, ¿no? Pero para eso pues tenemos que tener información y saber manejar la información. Entonces, ya se describieron algunas características físicas, ¿no? Ya se mencionó la textura, la estructura, que también cobra mucha importancia. La profundidad puede ser otro aspecto que habría que evaluar, porque queremos establecer, pues necesitamos saber cuál es la capa arable mínima que requerimos para que mi cultivo se desarrolle adecuadamente. La pendiente, ¿sí? En el mejor de los casos tenemos que evitar que haya pendiente, o de lo contrario, diseñar nuestro sistema o nuestro trazo de plantación acorde a las condiciones de la pendiente de nuestros terrenos. Por ejemplo, acá en la región de Acatzingo, que siembra ahí la gente siembra y tiene riego, pero al contorno, curvas de nivel, casi no se usa maquinaria en la mayoría de unidades de producción, pero se surca al contorno, se ve muy bonito. En otros lugares, pues sí hay chance de establecer lotes totalmente nivelados para evitar una distribución inadecuada de humedad que favorezca la presencia de enfermedades, ¿no? En fin, pero son algunos aspectos que pues vale la pena tomar en consideración desde el punto de vista físico. Fíjense, ahora vienen los parámetros químicos. También es importante tener a la mano información de algunos. Por ejemplo, Sheila, gracias colegas. Sheila Yaelis, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenos días. Hola, buen día, colega. Menciónenos usted algunos parámetros químicos importantes que nos ayudan a manejar nuestros cultivos de manera adecuada. El pH del suelo, porcentaje de nutrientes que se pueden encontrar en él, la capacidad de intercambio catiónico del suelo.
Ok, son 3, perfecto. Con esos, ¿por qué es importante la capacidad de intercambio catiónico? Conocer. Que se puede, porque con esto es una medida de que cuánta cantidad de cargas negativas están presentes en la superficie del suelo, ya sean minerales o por componentes orgánicos. Ajá. Y va muy Correcto, de es la una mano medida con indirecta. suelo. Mande, Sí. perdón. Ah, no, sí, le digo, y es una medida indirecta de la capacidad de fertilidad del suelo, ¿no? Del contenido de nutrientes, ¿verdad? Profesor. O sea, si tenemos un valor de capacidad de intercambio catiónico alto, quiere decir que en el sistema suelo hay una carga relativamente importante de cationes que pueden ser disponibles para las plantas. Si es bajo, pues a la inversa, y que también está muy relacionado con la textura. Por ejemplo, un suelo arenoso, ¿qué valor de capacidad de intercambio catiónico tiene? ¿Alto o bajo? Bajo, profesor. Es bajo, es correcto. Entonces, su capacidad productiva pues es menor respecto de un suelo arcilloso. Esa es la ventaja de los suelos arcillosos, que debido a que tienen una gran capacidad de carga, pueden retener una mayor cantidad de cationes. Muy bien, colega, muchas gracias. Ahora, Laura, ¿nos podría explicar más en relación con la textura? Ya mencionó su compañera Sheila que es importante desde el punto de vista de la disponibilidad de cationes, pero eso es bueno o puede tener un efecto adverso, la capacidad. Adverso en el sentido de que podemos tomarlo en cuenta para hacer algunas correcciones, sobre todo en la aplicación de fertilizantes. Profesor, ¿Me es escucha, que lo que profesor? pasa que sí, creo que sí tiene entonces. ¿Me escucha? Sí, ¿es usted Laura? Sí, profesor, ¿me podía repetir lo último? Es que ya no logré escucharlo bien. Por favor. Sí, sí, colega, no se preocupe. Estamos platicando de las algunas características químicas que es importante considerar y tomar en cuenta porque si las físicas tienen efecto, las químicas ni se digan, tienen más efecto porque toda la parte reactiva del suelo pues tiene una interacción muy fuerte con nuestros cultivos. Ya comentábamos con su compañera Sheila que el caso de la capacidad de intercambio catiónico pues tiene que ver mucho con la capacidad productiva. Eso es lo interesante de los suelos arcillosos, ¿no? Que tienen una mayor cantidad de cationes que en un momento pueden ser disponibles, a diferencia de los arenosos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué debo yo cuidar si yo voy a establecer un cultivo como cebollas, zanahorias que vas a manejar a platicar, pues cuando lo aplico a un suelo arcilloso? ¿Cómo me puede afectar la textura, la gran cantidad de arcillas o el alto valor de capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué efecto desfavorable me puede traer para el manejo de esos cultivos que por cierto son altamente demandantes en un catión? ¿Qué puede pasar? Ok, bueno, pues como la capacidad de intercambio catiónico se refiere a la retención, pues yo creo que como lo mencionó mi compañera, que como un suelo arenoso tiene menor capacidad de retención debido a que existe pues mucha lixiviación. Entonces, pues yo creo que dentro de un suelo arcilloso se tienen mejores características de retención y pues igual habría un mayor desarrollo o un mejor desarrollo de los cultivos dentro de ese tipo de suelo. Correcto. Sí, desde el punto de vista de disponibilidad es bueno porque va a tener una buena carga de cationes, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a tomarles, me perdí una lámina que tenía por acá. Aquí está. Esta lámina tiene que ver con algunas características químicas que hemos venido comentando. Ya mencionaban el pH, es un ejemplo de un suelo de San Luis Potosí, que es una arena franca, con 1.29 de densidad,
tiene una capacidad de intercambio catiónico de 7.84, o sea, muy bajito. Hay suelos arcillosos que pueden tener más de 30. Ajá. Más de 30 de capacidad de intercambio catiónico. Quiere decir que buena parte, bueno, que tiene una buena carga de cationes, ¿no? De calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿ya? Pero los que nos interesan en la agricultura y en el manejo de cultivos para la nutrición, pues son estos tres. Y aquí está bien bajito. Como bien comenta usted, aquí en principio tenemos que diseñar una fórmula de fertilización pues, un poco más elevada, que de alguna manera pues, resulta del cálculo de la oferta de nutrientes que tiene el suelo, ¿sí? El suministro o aporte, que va a depender de lo que hay en el suelo, que acaban de comentar ustedes, el contenido de sales y de la masa de suelo. De ahí la importancia de conocer el valor de densidad aparente, en este caso 29, ¿verdad? Pero fíjense que también hay un pequeño inconveniente. Si yo aplico una dosis, vamos a suponer que yo determino para un cultivo una dosis de potasio de 100 kilogramos por hectárea. Vamos a suponer un ejemplo. Si yo esos 100 kilogramos los aplico para un cultivo de cebollas en un suelo arcilloso y aplico esos 100 kilos de potasio para cebollas en un suelo arenoso, ¿en cuál hay más chance de que la planta pueda tomarlo? ¿En el arcilloso o en el arenoso? En el arcilloso. Pues sí, a lo mejor por la oferta que pueda haber en el suelo, pero también el catión cuando el potasio como catión cuando lo aplicamos al sistema, al ser un catión que empieza a participar de esa capacidad o ocupar espacios de intercambio, entonces el suelo ¿qué hace? Lo retiene, y a la planta le puede costar un poquito poder disponerlo. En cambio, en un suelo arenoso donde tenemos una cantidad de arcilla menor, el efecto eléctrico del suelo sobre el potasio va a ser menor y va a estar, vamos a llamarle así, relativamente más libre que en un suelo arcilloso donde hay más cargas negativas que lo van a estar reteniendo. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un ligero ajuste en la cantidad de potasio que aplicamos dependiendo la textura. En el caso de potasio tenemos que hacer un ajuste para aplicar un poco más de potasio, porque cuando el potasio entre al sistema suelo, de un suelo arcilloso, ahora sí que las cargas negativas lo van a estar atrayendo y en algún momento va a estar retenido, ¿sí? Va a estar absorbido ahí a la superficie de las partículas y ya después cuando en la solución del suelo empiece a bajar de manera importante el contenido, pues se va a estar liberando pero en algún momento va a estar participando del complejo de intercambio del suelo, ¿sí? Entonces es otro aspecto que es importante considerar. La textura tiene efecto sobre los fertilizantes que estamos aplicando y particularmente los cationes. Son cationes y pues van a entrar al juego del proceso de intercambio que hay entre el medio de la solución y las partículas de suelo. También tenemos que tomarlo en cuenta, colegas, porque al final nos puede afectar el crecimiento de nuestras plantas, porque yo supongo que apliqué 100 kilos y yo esperaría que aprovechara al menos el 60% de ese potasio que apliqué, pero puede ser que por la carga de arcillas o la cantidad de arcillas que hay en el suelo, pues a lo mejor la planta nomás va a disponer durante ese ciclo del 30 o el 40%. Entonces, el 20% que ya no se ocupó, pues ya no va a llegar a la planta a formar la biomasa que yo esperaba que ese cultivo tuviera. Entonces, tenemos que hacer un ajuste en algo que se llama eficiencia de recuperación por efecto de la cantidad de arcillas que va a haber en ese suelo. ¿De acuerdo? Eso es otro parámetro importante. Un suelo con un valor alto de capacidad de intercambio catiónico, en efecto, quiere decir que tiene una gran cantidad de carga negativa que va a estar reteniendo esos cationes. Y es cierto, nos ayuda a reducir la lixiviación de estos, pero también se puede convertir en un pequeño inconveniente porque va a estar atrapando también los cationes que yo estoy aplicando como fertilizante, en este caso potasio, magnesio, calcio. En algunos suelos incluso se llega a retener amonio, ¿no? Como catión, amonio. Entonces, pues son aspectos que hay que considerar, porque como les comentaba, a veces damos por hecho muchas cosas, pero si no consideramos las posibles interacciones desventajosas que
podemos encontrar en nuestro ambiente, pues al final no va a resultar lo que nosotros habíamos planeado. Ok, y pues de ahí en fuera, pues todos los demás, ¿no? Todos los demás parámetros de tipo químico. Ya mencionaron pH, pues es importantísimo porque tiene que ver con la disponibilidad de elementos, ¿verdad? Que a su vez, si eso ocurre, la falta de disponibilidad, pues hay problemas de deficiencia, problemas de fisiopatía, problemas de crecimiento, problemas de productividad, ¿no? El pH, simplemente el pH. La situación de la salinidad, otro aspecto interesante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, si el suelo me dice que tengo problemas de presencia de sales, entonces ya tengo que estar pensando en aplicar alguna enmienda que me permita contrarrestar las sales. En este caso, estos datos que traje aquí, pues no, dice que no hay problemas de aplicación de yeso, porque el contenido de sodio, pues tiende a ser bajo, ¿no? O sea, no representa un problema. Entonces, no se requiere la aplicación de yeso para hacer problemas de sodio. Para el caso de cal, pues no, tampoco, porque el pH es de 8.11. Aquí más bien estaríamos pensando ya, si yo tengo sistemas, por ejemplo, de riego por goteo, como les comentaba, pues ir pensando en que algunas de mis fuentes de nutrientes, como el nitrógeno, como el azufre, pues pudiera aplicarlos como ácidos inorgánicos. De tal manera que yo aplico nutrientes y de alguna manera trato de reducir un poquito el pH en la región donde está cayendo pues, el agua de riego, ¿no? Y de esa manera, al menos en la región de la rizósfera, estaría provocando una mejora del valor de pH que va a ayudar a absorber muchos elementos, particularmente los micronutrientes, porque en un pH de 8.11 ya tengo que estar pensando en que en las aplicaciones foliares forzosamente tengo que incluir fertilizantes que contengan micronutrientes, porque es muy probable que la condición química del suelo va a limitar la absorción de nutrientes, ¿sí? Aquí lo vemos, todos tienden a ser bajos y moderadamente bajos, ¿no? El hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, el boro. Entonces, de entrada, aquí ya dentro de las aplicaciones foliares que yo voy a hacer cada semana o cada 2 semanas o cada 10 días, casi de regla hay que incorporar un fertilizante foliar que tenga micronutrientes. ¿Por qué? Porque en alguna etapa de desarrollo de alta demanda de esos elementos, pues va a coincidir con estas insuficiencias de oferta y va a haber problemas de desarrollo por efecto de baja disponibilidad de nutrientes. Ajá. En fin, como les comentaba, ya con toda esta información que uno empieza a analizar, pues empieza a armar su plan de manejo, ¿no? Pero ya tiene datos, ya tiene información que le permite hacer un planteamiento de una técnica productiva que va a ayudarnos a contrarrestar problemas en el sistema y va a favorecer el crecimiento y desarrollo de mi cultivo de interés, en este caso cebollas, zanahorias o papas que estar manejando, ¿no? Para el caso del que nos comentaban hace un rato los colegas que han observado en cultivos de ajo y rabanitos por efecto de alta radiación o alta temperatura, yo creo que valdría la pena evaluar el efecto de algunos bioestimulantes para contrarrestar esos efectos adversos, ¿no? Entonces, ahora hay varios bioestimulantes que se obtienen a partir de estos microorganismos, pero eso seguramente a alguien le va a tocar exponerlo más adelante, ¿no? Entonces, bueno, estábamos con el pH, la conductividad, ¿sí? Aquí la salinidad expresada como conductividad, pues está muy bajita, 0.15 afortunadamente, a pesar de que este es un suelo alcalino, porque luego tenemos suelos alcalinos y que aparte tienen salinidad, ¿no? Entonces es más complicado, porque ahí ya tendríamos que estar pensando en otros mejoradores, en enmiendas, utilizar ácidos húmicos en el suelo para contrarrestar el efecto de la actividad del sodio, en fin, varias cositas que vamos a ir platicando, colegas, durante el semestre, precisamente para que al final tengamos más o menos la idea de cómo incorporar muchos de estos parámetros para ir generando técnicas productivas lo más eficiente posible. Recuerden que pues, estamos trabajando en sistemas con recursos finitos y que también son limitados y casi siempre la parte económica es limitada. Entonces tenemos que aprovechar lo mejor que se pueda. Muy bien, colegas. Entonces ya vimos esa parte
química, algo. Después vamos a ir desarrollando más cosas. Muchos de estos ustedes ya seguramente ya lo conocen, simplemente estamos retomando algo que nos puede ser de utilidad para nuestros sistemas agrícolas de hortalizas. Y es importante tomarlo en cuenta porque, como comentábamos, los cultivos hortícolas crecen en muy poco tiempo. Entonces tenemos que procurar que todas las condiciones sean adecuadas en ese corto tiempo. De lo contrario, pues van a salir las cosas mal, ¿sí? Sobre todo en la parte de rendimiento. Entonces, otro aspecto que hay que considerar, y muy importante ahora, pues es la parte biológica, ¿no? Toda la parte de microorganismos buenos y malos que se encuentran en el suelo y que ahora está tomando, ¿sí? Y precisamente esto igual, a alguien de ustedes le va a tocar desarrollar algunos artículos que tienen que ver con la microbiología del suelo y que es todo un campo del conocimiento muy importante que está dando muchos elementos en la actualidad para tener un mejor manejo de cultivos en sistemas más sostenibles en el tiempo. Igual, otra responsabilidad nuestra como técnicos, como científicos en la producción agrícola, es manejar bien los sistemas ahora, pero asegurar que estos perduren en el tiempo para cubrir las demandas de alimentos de las generaciones futuras, que por cierto venimos creciendo muy rápido y las para hacer agricultura cada vez son menos favorables. Entonces tenemos que lidiar con varios aspectos, colegas. Muchos de ustedes, y bueno, seguramente a mí también me va a tocar, que vamos a estar haciendo agricultura en sistemas que ahora ni siquiera nos imaginamos, porque cada vez la situación es complicada. Tenemos que atender una población creciente que está demandando alimentos, aparte de la cantidad, la calidad. No obstante, las condiciones ambientales donde se puede hacer agricultura pues se van deteriorando, tenemos que mantenerlas, conservarlas y si es posible mejorarlas, de tal manera que aseguremos la producción de alimentos pues, para ahora y para el futuro, ¿no? Hay una alta demanda ahora de alimentos. Desde el punto de vista, pues, eso es digamos, complicado, se ve negro el panorama, pero no, al contrario. Nuestra carrera, colegas, tiene el futuro asegurado. Díganme quién no va a comer en el futuro. La población requiere de alimentos y ahí tenemos una excelente oportunidad de mercado, ¿sí? Ahí, o sea, nuestra carrera prácticamente es una carrera del futuro porque tenemos esa responsabilidad y la oportunidad de estar produciendo para abastecer demandas alimenticias, ¿no? Híjoles, ya se nos fue el tiempo, colegas. Entonces, vamos a cerrarle acá. Vamos a cerrarle acá y déjenme descargar la lista. Para empezar, colegas, subí a nuestro grupo de trabajo, subí 3 artículos. Subí por lo pronto 3 artículos y miren, esos artículos, el primer artículo que es de metabolitos, lo va a desarrollar Diego Abraham Aguirre. El segundo, que tiene que ver con la arquitectura del sistema de raíces, lo va a desarrollar Everardo Mendoza. Y el tercer artículo lo va a desarrollar Mauricio Ramírez. Ajá. Entonces, por favor, lo preparan. Al rato subo los demás para que en la tarde de hoy y de la hora de práctica, por favor, preparan ellos 3 por lo pronto para empezarlos a trabajar el lunes. El lunes tendríamos exposición de ellos. Ajá. Entonces, para que lo vayan preparando. Ahorita en un rato subo los demás y ya subo la lista de quienes van a preparar cada uno, pero por lo pronto para pues asegurar que les dé tiempo a prepararlo para el próximo lunes. Entonces, en la hora de la práctica lo dedican para eso, por favor, y ahorita voy a estar subiendo los demás artículos para que los demás ya vayan tomando su tema y lo empiecen a revisar, ya para que me lo vayan enviando. Los colegas que van a presentar el lunes, me lo pueden enviar el domingo en la noche, no hay problema. Tenemos hasta las 12 de la noche del domingo para que me envíen su PowerPoint. Y ya los demás yo les voy a indicar cuándo lo tienen que entregar, ¿de acuerdo? Pues gracias por el tiempo, por la atención. Una disculpa, ya me pasé del tiempo, eso no es correcto. Entonces, pues pásenla bien, cuídense mucho y pues sean felices, colegas. Nos vemos la próxima semana. Sale, profe, gracias. Hasta luego, profe, buen día. Gracias, profe. Hasta luego, colegas, buen día.